Senadora por el Centro Democrático, Paola Holguín, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para su equipo de la Hora de la Verdad y los oyentes a esta hora. Muchísimas gracias, senadora. Bueno, se aprobó a pupitrazos limpios la llamada Ley de Paz Total. Su opinión sobre esa paz total y esa ley. Sí, doctor Fernando, pues lamentablemente a las casi 12 de la noche, unos minutos antes, Roy anunció el día que estábamos votando reforma tributaria, que se iba a votar la conciliación de paz total, y solo unos minutos después la pupitriaron con varios temas graves. El primero es que el texto que se aprobó fue el de Cámara, donde habían temas que no se habían discutido en Senado. Lamentablemente Cámara revivió el tema del servicio social para la paz, que termina aniquilando el servicio militar obligatorio. En Cámara y por lo tanto en la conciliación se revivió un artículo para un nuevo impuesto para financiar todo este tema de paz y seguridad. Nos preocupa también que en Senado se suscitó un gran debate donde se habló de la no admisibilidad, por ejemplo, de un criminal como Iván Márquez en un nuevo proceso. Sin embargo, en el texto de Cámara, que fue el que se aprobó, pues quedó claramente definido que se puede negociar con las disidencias de la FARC. Nos preocupa también, doctor Fernando, que en el texto de la conciliación hay 3 artículos nuevos que nunca fueron debatidos en el Senado, que tienen que ver con la priorización de los planes territoriales y nacionales de desminado, lo de contratación y publicidad en temas de paz, y que la paz debe implicar, que no sabemos porque es muy amplio, paz con la naturaleza. Estamos preocupados, ya el presidente sancionó la ley, además porque allí se revivió un mico que tenía el acuerdo de paz, y es que los acuerdos totales o parciales que tengan que ver con derechos humanos entran automáticamente al bloque de constitucionalidad. Nosotros tenemos la esperanza que la Corte actúe frente a este pupitrazo y frente a la arbitrariedad con la que se aprobó este proyecto, doctor Fernando. Bueno, si hubo temas que no se trataron en una de las cámaras, la ley no puede existir. La ley necesita que se traten en las 2 cámaras, y la conciliación es entre textos dispares pero aprobatorios de un mismo proyecto, no entre un tema que fue tratado en una cámara y no fue tratado en la otra. Pero bueno, ya lo dirá la Corte Constitucional, ¿no? Que Así es, tiene... doctor. Además, ¿sabe Sí. qué otra preocupación tenemos? Yo presenté una proposición para evitar la puerta giratoria y para que de una vez por todas, pues quienes reciban beneficios en un acuerdo, si lo incumplen los pierdan, pero además nunca más puedan recibir beneficios. Porque la angustia que uno siente, doctor Fernando, es, mire, un bandido como Iván Márquez se ha beneficiado más o menos de 7 procesos de paz, incluso en uno fue representante a la Cámara por la UP, en este último iba a ser senador, pero él prefirió irse a Venezuela para continuar delinquiendo en el negocio del narcotráfico, y hoy nuevamente el gobierno le abre la puerta. Yo creo que eso envía una señal perversa, y eso hace que nunca podamos salir de la espiral de violencia, porque finalmente los bandidos saben que delinquen, se acogen, tienen beneficios, vuelven a delinquir y nuevamente van a poder acogerse a nuevos procesos. Gravísimo, gravísimo, pues el proyecto de paz total. ¿Y qué significará la paz total? La paz con todos, incluyendo a los grupos de bandidos dedicados al narcotráfico. ¿Esos están incluidos? Así es, doctor Fernando, están incluidos todas las estructuras criminales. Lo que establece el proyecto es que el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia, y ellos van a definir cuáles son las estructuras y quiénes pertenecen o no a esas estructuras. Yo ahí tengo que confesarle algo que a mí me preocupó, porque ahí no está la Fiscalía, que tiene información sobre estructuras criminales, y la verdad es que yo siento que están abriendo una puerta tan grande que cualquiera va a poder terminar beneficiándose de una de los 2 esquemas, porque
en el proyecto también se establece que con unas organizaciones van a haber procesos de negociación y con otra procesos de sometimiento. Qué bueno sería que nos explicaran las condiciones del uno y el otro. Claro, y qué efecto produce, y qué es someterse o qué es hacer la paz total y con quién se discute la paz total. En todo caso, ya quedó aprobado y el presidente sancionó la ley que venía de la Cámara, es decir, que no hubo propiamente conciliación, sino entrega de los negociadores al proyecto de la Cámara. Así es, doctor Fernando, lo que hicieron fue aprobar el texto de Cámara y el presidente lo sancionó, creo que fue el viernes de esta semana. O sea, el afán es enorme, el afán es enorme. Y yo se lo digo con dolor también, doctor Fernando. Nosotros y Cambio Radical dejamos constancia y nos retiramos de la votación porque tampoco es serio que a usted le anuncien un proyecto faltando unos minutos para las 12 de la noche y que a las 12:05 reabran y lo voten, cuando yo estoy segura que ninguno había leído el texto de la conciliación. Entonces sale Ariel Ávila a decir que yo soy una mentirosa porque el texto había sido publicado el día anterior, pero yo le pregunto, doctor Fernando, ¿qué congresista se lee todos los días todas las gacetas? Los congresistas vamos preparando los proyectos de acuerdo al programa que a uno le entregan con los anuncios de lo que se va a debatir, y a nosotros jamás nos anunciaron que esa conciliación se iba a votar. Nosotros íbamos a votar tributaria y con un agravante, que nos dieron un poco más de 24 horas para estudiar las más de 300 páginas de tributaria. Entonces yo estoy segura que todos ocupamos esas 24 horas en el texto de tributaria y nadie pensó que iban a meter una conciliación a las 12 de la noche. Increíble, increíble. Y eso lo hizo Roy Barreras, por supuesto. Así es, doctor Fernando. Roy Prada y Ariel Ávila, que era el ponente del proyecto. Entonces a las 12 pasaditas se convocó otra vez, o se había convocado desde antes de las 12 de la noche, se reunió el Congreso otra vez para tratar a las volandas un proyecto de ley de semejante importancia para el futuro del país. Increíble, increíble, inaudito. Doctor Fernando, solo con unos minutos de diferencia, lo anunciaron antecitos de las 12 de la noche y reabrieron como a las 12:05 y ahí fue pupitriado. Bueno, me imagino que sí verificaron el quórum, ¿no? Pues eso también falta ver, igual nos retiramos Cambio Radical y el Centro Democrático. El problema es que la verdad es que estaba nutrido porque como también se aseguraron las mayorías para la tributaria, donde metieron todos esos artículos para acabar la economía y para acabar con el bolsillo de los colombianos, pues toca revisar, pero sí habían bastantes congresistas. De manera que doble regalo. La reforma tributaria, que es una reforma destructiva de la organización empresarial del país, de la productividad del país, y la paz total, para que se haga paz con cualquier grupo de bandidos. Bueno. Así es, doctor Fernando, yo creo que hicieron moñona con las dos obsesiones del gobierno, que era acabar el sector minero energético y un recaudo de más o menos 20 billones en un momento donde la economía está golpeada, los colombianos están padeciendo este problema inflacionario tan grave y nos acaban de destruir con eso, y además nos meten a pupitrazo limpio el tema de paz total. Bueno, pero esos 20 billones ya los perdieron con el encarecimiento de la deuda. El encarecimiento de la deuda con el encarecimiento del dólar ya se comió la reforma, ¿no? Doctor Fernando, es evidente que de economía no saben nada. Yo no sé de dónde sacó ese título Petro, porque la verdad es que ellos deberían tener conciencia que el proyecto de tributaria tal como lo presentaron y con la destrucción que implica un sector tan importante como el minero energético, pues lo obvio es que no vaya a ceder el dólar. No, está a 5.133 pesos
inicia la jornada a 5.109 pesos. La diferencia entre un poco menos de 3.000 y 5.100 pesos, pues arruina cualquier ingreso, cualquier recaudo que se haga por la reforma tributaria con el encarecimiento del valor de la deuda. La deuda externa se comió la reforma tributaria. No sé si eso se lo preguntaron al ministro de Hacienda, senadora. Es que ahí hay un tema muy delicado, doctor Fernando, y es las mentiras y las inconsistencias del gobierno, porque una cosa dice el ministro de Hacienda y otra cosa dice Petro y sus demás ministros. El ministro de Hacienda dice que un porcentaje muy importante de la tributaria es para poder pagar deuda externa, porque en la medida en que el dólar siga subiendo, pues la deuda es más costosa y el país puede llegar a algo muy grave, que es declararse en default y no poder pagar la deuda. Pero mientras él dice eso, los demás y Petro dicen que la plata es toda para subsidios. Entonces mire qué gravedad. Primero, porque nunca fueron lo suficiente claros con los montos, que al hacer el análisis lo que se evidencia es que la mitad o un poco más de la mitad de la tributaria la paga solo el sector minero energético. Pero adicionalmente, lo otro grave son las distintas versiones que daba cada uno sobre para qué era la plata de la tributaria. Plata de la tributaria que ya se perdió con el encarecimiento de la deuda. Yo insisto en eso y no hay quien me pueda arguir en contrario porque es pura aritmética. ¿Cuánto valía la deuda externa antes de este encarecimiento brutal del dólar y cuánto vale ahora? Es más que el recaudo que se consiga por la reforma tributaria. De luego hicieron el daño y se quedaron con los crespos hechos. Entonces a pagar lo que debemos, muchísimo más caro, por cuenta de una reforma tributaria que nos quita el aliento para producir. Senadora Paola Holguín, muchísimas gracias y sigan la batalla. Muchas gracias, doctor Fernando. Nosotros vamos a continuar en la batalla, vamos a demandar la ley de paz total, pero también como lo anunciamos con el liderazgo del senador Miguel Uribe, vamos a denunciar la tributaria porque además ahí hay unos artículos que terminan siendo ilegales como la no deducibilidad de regalías. ¿Cómo le parece, pues? Bueno, increíble. Senadora Paola Holguín, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Muchas gracias a usted, doctor Fernando, y por continuar siendo ese faro para esta lucha por esta patria. Dios lo bendiga, doctor Fernando. Muchísimas gracias.